Ahora vamos a dedicarnos un poquito a estudiar, a aprender acerca de nuestra religión, acerca de nuestra fe, de los deberes que tenemos para con Dios. Para esto nos vamos a basar en un libro muy bonito que se llama El Divino Sembrador, elaborado por un grupo de profesores de religión, hecho para educar a los jóvenes y también todo tipo de personas puedan entender las verdades de nuestra religión. Empecemos con este pequeño ejemplo. Bordeando el desierto del Sahara, camina un turista y lo va guiando, una persona que es un guía. Al atardecer, levantan el campamento. Mientras el turista se dispone a descansar, el guía ora o reza mirando al sol que se oculta. Momentos después se entabla el siguiente diálogo. ¿Qué hacías?, le pregunta el turista al guía. Él responde, adoraba a Dios. Le dice el turista, ¿lo viste acaso alguna vez? No, le responde, nunca lo vi, nunca lo he visto. Y el turista se empezó a reír a carcajadas, como dándole a entender, ¿nunca has visto a Dios? Vaya, entonces ¿por qué le adoras? ¿Por qué le amas si nunca lo has visto? Él se burló. A la mañana siguiente, el turista, espantado ante unas huellas de fieras, grita y pregunta, ¿han andado por aquí los leones? Y le dice el guía, pues no, yo no he visto ninguna fiera, ningún león. Y le dice el turista, ¿y qué importa? ¿Qué importa que no hayas visto nada? ¿No ves acaso las huellas? Y sonriendo el guía, apunta al sol y exclama, yo también veo las huellas de Dios. Nosotros tampoco vemos a Dios, pero cuanto existe es obra de Él y nos revela su grandeza. El hombre fue el objeto principal de su bondad amorosa. Dios le estableció rey de la creación, pero ingrato a tantos favores, el hombre se rebeló contra su Creador y desobedeció. Hablemos primeramente en términos o conceptos sencillos y entendibles acerca de la creación como obra de Dios. Leemos en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, acerca de esto, de la creación del universo. Se nos narra de esta manera. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando llegó pues el momento fijado por Dios para la creación del mundo, puso mano a su obra, y en 6 días, es mejor entendible, periodos sucesivos, sacó Dios de la nada al inmenso y magnífico universo. Así, por ejemplo, el primer día creó Dios la luz, conforme nos lo narra la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, escrito por Moisés. El primer día creó pues Dios la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día Dios separó el mar de la tierra, enseguida añadió, produzca la tierra hierbas verdes con su semilla. El cuarto día creó Dios los astros. El quinto día dijo Dios, produzcan las aguas seres animados que naden en su seno y aves que vuelen bajo el firmamento del cielo. El sexto día ordenó Dios a la tierra que produjese animales vivientes cada uno según su especie, animales domésticos, bestias salvajes y reptiles. Y la tierra se cubrió de animales de toda especie, dotados de movimiento y de vida.
Pero este universo con sus tierras y mares, con su sol y sus estrellas, con sus aves y sus peces, no eran más que el reino destinado a la criatura más sublime, que había de ser la obra maestra de este mundo, el hombre, rey soberano de la creación. Y en el sexto día creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Creólos varón y mujer, y les dio Dios su bendición y les dijo: creced y multiplicaos, y llenad o poblad la tierra. Dios terminó la obra el sexto día, o en el sexto periodo, y descansó el séptimo. Bendijo pues Dios y santificó el séptimo día. Ahora bien, ¿qué se propone enseñarnos Moisés en el relato de la creación, en el libro del Génesis? Recordemos que el Génesis no es un tratado de historia natural, ni de geología, ni es un libro científico. Moisés, inspirado por Dios, adapta sus enseñanzas a la inteligencia del pueblo hebreo y relata la creación en lenguaje comprensible para sus contemporáneos. Hagamos aquí un pequeño paréntesis y hay que entender y comprender esta parte. No podemos decir que la ciencia sea atea. Muchos llegan a decir que los científicos o la mayoría de los científicos pues son ateos, o que la fe y la ciencia no son compatibles o no se llevan de la mano, y en fin, tantas cosas. Pero a propósito de esto, el obispo Fulton Sheen, en uno de sus maravillosos libros que ha escrito, se llama La vida merece vivirse, precisamente nos habla acerca de esto, que no debemos de confundir las cosas, ni las personas, ni las ciencias. El obispo Sheen nos habla acerca de estas cosas, diciendo que en los años recientes la ciencia ha sido atacada partiendo de la base de que es atea, de que no cree en Dios o niega a Dios, y de que se despreocupa de los valores éticos y morales. Primeramente, la ciencia no es atea, ni trata de hacer a un lado a Dios. A la ciencia física no le concierne Dios como tal, religión o valores morales. Tan erróneo, nos dice, es acusar a la ciencia de ser atea como acusar a un orador de ser anti-mexicano o anti-norteamericano solamente porque en su discurso no cita la Constitución de los Estados Unidos mexicanos o de Norteamérica. Tampoco Dios o la ética o los valores morales vienen al caso en temas físicos o químicos. Hay que recordar que toda ciencia se basa en una abstracción. Abstracción es situarse en un punto de vista o mirar las cosas bajo cierto aspecto o desde un ángulo específico. Todas las ciencias se diferencian por su abstracción, es decir, porque no hay algo como tal concreto. Y nos lo explica con estos ejemplos entendibles. Un hombre salta desde un puente al río. Supongamos que ven caer a ese hombre 3 personas. Uno es físico, uno es psicólogo y uno es teólogo. Cada uno de ellos ve al hombre que cae desde un punto de vista particular, lo que caracteriza su ciencia. El físico dice: en verdad, observar la caída de este hombre es un fenómeno muy interesante. Veo concretizada aquí la ley de los cuerpos que caen. En el primer segundo descenderá 981 milímetros,
y en el subsiguiente 1961 milímetros. Como la altura del puente es de 30 metros sobre el nivel del agua, ya puedo deducir numéricamente cuánto tardará en tocar el agua. Esto es lo que dice el físico. Ahora, él como tal no ha de ser censurado por no considerar la motivación que indujo al hombre a lanzarse al agua. Este problema cae fuera del ámbito del objetivo de su ciencia. El psicólogo observa al que se arroja y piensa: me pregunto, ¿por qué se hará lanzado al agua? Él se hace esta pregunta en base a su ciencia, a su conocimiento, a lo que él practica, a lo que él hace o ejerce. Y se pregunta, ¿por qué este hombre se habrá lanzado al agua? Quizás tuvo una pelea con su mujer, tal vez el cobrador de impuestos se enojó con él, o quizás sufrió una intervención desagradable de su suegra, en fin. Y así puede imaginar y deducir muchos motivos que pudieron haber motivado que este hombre se haya lanzado del puente al agua para suicidarse. Pero no se le debe censurar por ignorar lo que no pertenece al problema psicológico. Ahora, el tercer hombre, que es el teólogo, dirá en su interior, en base a su conocimiento, a su ciencia: me pregunto si habrá hecho un acto de contrición antes de llegar al agua. La preocupación del teólogo se centra en pensar si el que se suicidó murió en estado de pecado o en unión con Dios. Por lo tanto, el físico se interesa en saber y en medir la distancia que hay del puente al agua, cuánto tiempo tardará de caer y de tocar su cuerpo el agua. El psicólogo se interesa en saber cuál fue el motivo que lo hizo que se arrojara al agua. Y el teólogo se interesa saber si habría hecho un acto de contrición perfecta para que Dios le haya perdonado ese acto que hizo. Por lo tanto, el sabio físico se interesa por el universo solo en términos de cantidad y su movimiento expresado principalmente en las matemáticas. Dios y la religión están fuera del objetivo de su ciencia y no está bien acusar al científico en cuanto tal de ser ateo. ¿Podrá ser ateo? Sí, podrá ser ateo, pero no por su ciencia. Podrá ser ateo porque será un hombre inmoral, un comunista ferviente, o en fin. La poesía se halla fuera del dominio de la física en cuanto tal. Así sucede con Dios y con la moralidad. Por lo tanto, es erróneo e injusto decir que la ciencia es atea como decir que es antipoética, porque no habla de poesía. La ciencia de un hombre religioso debe de ser científica. La religión de un hombre científico debe de ser religiosa. Ahora, ¿qué es entonces lo que se propone enseñarnos Moisés en el libro del Génesis, en el relato de la creación? Pues su propósito es enseñarnos que Dios es el creador del universo, que Dios es el creador del hombre y que Dios establece el descanso del séptimo día. Para hacer el mundo visible, Dios creó de la nada la materia de que están formados todos los cuerpos. El escultor no puede hacer una estatua sin emplear la materia. Hace la estatua, no la crea. Utiliza el mármol, el yeso, madera, pero es materia prima, es algo que ya existe. El inventor de una máquina necesita piezas fabricadas, materia prima, hierro, acero, bronce, cobre o en fin. Inventa y monta la máquina, pero no la crea. Solo Dios puede hacer algo sin materia prima ya existente, es decir, saca de la nada todas las cosas. Por consiguiente, Dios es creador. En Isaías, en el capítulo 44, leemos:
Yo soy el Señor, hacedor de todas las cosas. Por mí solo extiendo los cielos y fundamento la tierra sin ayuda de nadie. Ahora, los deberes que nos impone la creación. El turista de nuestro cuento, que relatamos al principio, conoció que alguien había pasado por un lado de donde ellos estaban, y el guía descubrió la grandeza de Dios en el sol esplendoroso. Nosotros descubrimos la huella de las divinas perfecciones del Creador, contemplando las maravillas de la creación. Estas perfecciones de Dios reflejadas en las criaturas nos imponen las siguientes obligaciones: alabar a Dios por haberlas creado, amarlo y confiar en Él, y emplear las criaturas para llegar a Él. Alabar a Dios. La Santísima Virgen cantó entusiasmada: glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Amar y confiar en Él. Nuestro Señor nos habla de la bondad del Padre y excita nuestra confianza con estas palabras: mirad las aves del cielo cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Pues no valéis mucho más sin comparación que ellas? Emplear a las criaturas para llegar a Dios. Hagamos como aquel santo que al contemplar una flor decía: calla, calla, florecita, ya te entiendo. Yo sé lo que me reprochas, que no alabo a Dios como debo. Con el salmista invitemos a toda la creación para que con nosotros alabe al Creador. Alabad al Señor vosotros que estáis en los cielos, alabadle los que estáis en las alturas, alabadle todos vosotros ángeles suyos, alabadle vosotras todas milicias suyas, alabadle, oh sol y luna, alabadle todas vosotras lucientes estrellas, alábale tú, oh cielo empíreo, y alaben el nombre del Señor todas las aguas que están sobre el firmamento, porque el Señor habló, y con solo quererlo quedaron hechas todas las cosas. Él mandó y quedaron creadas, estableciólas para que subsistiesen eternamente y por todos los siglos. Fijó un orden que observaran siempre. Alabad al Señor vosotras criaturas de la tierra, monstruos del mar, y vosotros todos, oh abismos, fuego, granizo, nieve, hielo, vientos procelosos, vosotros que ejecutáis sus órdenes, montes y collados todos, plantas fructíferas y todos vosotros, oh cedros, bestias todas, silvestres y domésticas, reptiles y volátiles, reyes de la tierra y pueblos todos, príncipes y jueces todos de la tierra, los jóvenes y las vírgenes, los ancianos y los niños, canten alabanzas al nombre del Señor, porque solo el nombre del Señor es digno de ser ensalzado. Su gloria resplandece sobre cielos y tierra, y Él es el que ha exaltado el poder de su pueblo. Himnos le canten todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo peculiar suyo. A Dios sean dados el honor y la gloria por los siglos de los siglos.